Bueno, entremos de lleno en este análisis. Hoy vamos a explorar una idea que la verdad es súper fascinante sobre una tensión que, seamos sinceros, ha dominado las conversaciones por décadas. Me refiero a ese supuesto conflicto histórico y, digamos, fundamental entre la ciencia y la religión. En esta exploración vamos a mantener una postura totalmente neutral, súper objetiva, mientras revisamos los datos, las estadísticas y los argumentos históricos que presenta el libro Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. La idea aquí es desmenuzar exactamente qué dicen los datos recopilados en esta fuente y separar lo que la mayoría cree saber de la realidad demográfica de las mentes científicas más brillantes de nuestra historia. Así que acompáñenme a ver esto. Y bueno, para empezar, hablemos de una cifra que es bastante contundente. Según los datos que cita el libro, resulta que el 65% de la población general piensa que la ciencia y la religión son, literalmente, agua y aceite, totalmente incompatibles. Es una percepción pública masiva, ¿verdad? Por un lado tenemos el rigor frío del laboratorio y por el otro los grandes misterios del cosmos. Para la mayoría son enfoques completamente opuestos para entender la realidad. O sea, la narrativa que domina hoy en día nos sugiere casi como una regla inquebrantable que a medida que la ciencia avanza, las creencias forzosamente tienen que retroceder. Pero ojo, porque aquí viene un giro súper interesante. Tenemos que hacernos una pregunta clave. ¿Toda esta creencia social tan arraigada realmente cuadra con la realidad histórica y demográfica? Si nos enfocamos únicamente en la élite científica, hablamos de los verdaderos pioneros, los que literalmente escribieron las leyes de la física, la biología y las matemáticas. ¿Encontramos ahí también ese 65% de incompatibilidad? Pues la fuente argumenta que al revisar los números fríos, la respuesta nos muestra un panorama completamente distinto al que la cultura popular suele asumir. Y es que las respuestas empiezan a salir a la luz cuando analizamos los datos a fondo. El libro de José Carlos González Hurtado plantea un argumento súper documentado que viene a desafiar esa especie de leyenda urbana sobre la incompatibilidad. A lo largo de esta revisión del material, vamos a ver citas literales, estadísticas y estudios sociológicos que nos ayudan a entender cómo se han posicionado realmente las figuras más influyentes de la ciencia frente a la idea de un creador. Es literalmente echar un vistazo fascinante a la historia de la ciencia, pero a través de la lente implacable de los datos duros. Llegamos entonces a la estadística central, el dato que básicamente cambia las reglas del juego en esta investigación. Agárrense, porque resulta que los científicos ganadores del premio Nobel son abrumadoramente creyentes. Así es, al analizar a los galardonados del último siglo, el texto revela que un impresionante 90%, sí, 90% se identifica con alguna religión, frente a un pequeñísimo 10% que se declara ateo. Es un contraste brutal, pulveriza por completo esa percepción pública del 65% de la que hablábamos al principio. Básicamente, la élite absoluta de la ciencia, según estos números, no tiene ningún problema de incompatibilidad. Cero. Y de manera bastante irónica, parece que el escepticismo extremo no nace precisamente en los laboratorios, sino más bien entre los libros. Existe esta idea generalizada de que rechazar lo divino es sinónimo de rigor intelectual. Pero, y esto es muy curioso, las estadísticas del libro demuestran que el ateísmo es mucho más común entre humanistas y escritores. Fíjense en esto, mientras que solo el 10% de los premios Nobel científicos son ateos, esa cifra brinca de golpe al 35% cuando nos fijamos en los premios Nobel de literatura. Es fascinante cómo el texto argumenta que la ideología atea está, al parecer, mucho más presente frente a una máquina de escribir que frente a un microscopio. Todo esto nos lleva a un principio que el autor resalta muchísimo a través de reflexiones de verdaderos gigantes de la historia. La obra nos sugiere que hay una correlación clarísima. Resulta que cuanto más científico se vuelve un investigador y cuanto más profundiza en la complejidad increíble del universo, es más probable que sea religioso. Y no es solo cosa del pasado. El texto también menciona encuestas modernas donde los científicos jóvenes de hoy muestran tasas de creencia súper altas. O sea, los descubrimientos más recientes, lejos de apagar el teísmo, parecen venir acompañados de un resurgimiento enorme de estas creencias dentro de la comunidad científica actual. Y bueno, esta mayoría estadística tan aplastante definitivamente no es una anomalía reciente ni mucho menos. Si miramos a los pioneros fundacionales, a los arquitectos de lo que sabemos hoy, la lista es impresionante. Tenemos a Gregor Mendel, el mismísimo fundador de la genética, que era sacerdote católico. Georges Lemaitre, el cosmólogo que propuso el Big Bang, también sacerdote. Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, Charles Townes, coinventor del láser, y por supuesto, Max Planck, el padre de la física cuántica. La fuente es muy clara aquí. Todos estos pilares absolutos de la ciencia, cuyas investigaciones son la base de nuestro conocimiento, eran profundamente teístas.
Para ellos no había conflicto, veían una armonía total entre sus ecuaciones y sus creencias. De hecho, para aterrizar esto un poco más en la historia, imagínense la relación entre dos genios como Kurt Gödel, que es posiblemente el matemático más grande de nuestra historia reciente, y el archiconocido Albert Einstein. El libro relata cómo compartían ideas en sus famosos paseos por Princeton. El texto subraya que ambos operaban desde una perspectiva que aceptaba una realidad superior. O sea, Gödel llegó a desarrollar teoremas matemáticos que apuntaban, por pura lógica, a la necesidad de un creador, y Einstein rechazaba el ateísmo de forma bastante contundente. El autor enfatiza que las mentes detrás de cosas tan complejas como la relatividad o la incompletitud matemática funcionaban bajo una cosmovisión que aceptaba una realidad trascendente, sin dudarlo. Ahora, para meternos de lleno en la cabeza de estos genios, es súper valioso escuchar sus propias palabras. Werner Heisenberg, premio Nobel y uno de los fundadores de la mecánica cuántica, tiene una reflexión que ilustra este viaje intelectual a la perfección. La fuente rescata una observación muy famosa suya para demostrar algo clave. Un estudio superficial de la naturaleza tal vez te lleve al escepticismo inicial, sí, pero un dominio profundo, el llegar, digamos, al fondo de la copa, históricamente ha llevado a los científicos de vuelta a la convicción teísta. Todo esto al descubrir la increíble precisión y el misterio brutal que se esconde detrás de las leyes del universo. Y esta convicción se vuelve todavía más obvia cuando seguimos explorando la historia de la física. Max Planck, otro gigante indiscutible de la mecánica cuántica, fue incluso más directo, más tajante. Según detalla el texto, él decía que la investigación científica profunda no es que sugiera un creador, es que impone la idea de Dios de manera ineludible. El material documenta una y otra vez que, para estos genios galardonados, el orden perfecto, las constantes matemáticas exactas y las estructuras biológicas súper complejas que iban descubriendo no eran ni de chiste simples casualidades estadísticas, eran como firmas clarísimas de un diseño intencionado que la ciencia misma estaba poco a poco desentrañando. Bueno, llegados a este punto, salta a la vista una contradicción que tenemos que entender. Si los datos nos dicen, con pruebas contundentes, que el 90% de los premios Nobel de Ciencias son creyentes, ¿por qué seguimos creyendo el mito de la incompatibilidad? Es vital hablar de esto para entender cómo funciona la opinión pública. El autor lo explica contrastando dos grupos. Por un lado, tenemos a una inmensa, enorme mayoría de científicos creyentes que simplemente mantienen sus creencias en silencio, súper enfocados en su trabajo técnico. Y por el otro, opera una minoría que podríamos llamar neoatea, que es súper ruidosa, muy vocal, que domina los medios y la divulgación masiva. Básicamente crean la ilusión perfecta de que su postura es el consenso absoluto en la academia. Y para entender el por qué esa gigantesca mayoría de científicos creyentes decide quedarse callada, el libro nos introduce a un concepto psicológico superpotente, la indefensión aprendida, de Martin Seligman. La fuente nos dice que los académicos y científicos religiosos han aprendido a lo largo de décadas que hablar de sus creencias filosóficas solo les va a traer problemas graves, burlas o hasta daños irreparables en sus carreras. Así que aprenden a callar de forma preventiva. Se comportan con impotencia frente a este discurso dominante, a pesar de que, estadísticamente hablando, son la absoluta y abrumadora mayoría dentro de las codiciadas filas de los premios Nobel. Para que quede más claro, el texto usa una analogía que es increíblemente precisa: la historia del elefante encadenado. Es este elefante enorme atado a una pequeña estaca de madera que ni siquiera intenta escapar. Y no es porque no tenga la fuerza para hacerlo, claro que la tiene, sino porque cuando era pequeño lo intentó una y otra vez y no pudo. Aprendió que el esfuerzo no servía de nada y se rindió. Pues bien, la fuente argumenta que los científicos creyentes en la academia de hoy funcionan exactamente como este elefante. Tienen toda la fuerza aplastante de los datos, el prestigio y el peso de la historia a su favor, pero han sido condicionados sistemáticamente por el entorno institucional a esconder sus convicciones, solo para evitar cualquier represalia en el trabajo. Y ojo, porque esto no se queda solo en una teoría psicológica interesante, está respaldado con datos del mundo real. El autor cita estudios internacionales recientes sobre la libertad académica global, y adivinen qué, estos informes confirman que las tasas más altas de autocensura entre creyentes pasan, irónicamente, dentro de los muros universitarios. El libro señala que hoy en día las instituciones de educación superior se sienten como los lugares más hostiles para expresar una postura teísta. El miedo a que te discriminen profesionalmente genera un efecto paralizador total, y ese silencio profundo, institucional, es la razón exacta por la cual, como vimos al inicio, el 65% de la gente sigue teniendo una percepción súper sesgada de un choque que en realidad los números desmienten por completo.
Esta dinámica del silencio institucional la confirma alguien que está justo ahí, en el corazón de la élite científica. William Phillips, Premio Nobel de Física, respalda el punto central del autor al confirmar que la falta de visibilidad pública no significa para nada falta de creencias. Él, desde adentro, atestigua exactamente lo que los datos del libro nos vienen gritando. La fe y la convicción son de lo más comunes entre las mentes más brillantes y galardonadas del mundo. El detalle es que simplemente operan en una privacidad extrema, opacadas a propósito por un debate público que resulta estar dominado por una minoría que hace mucho más ruido. Entonces, para ir cerrando, estos datos la verdad es que nos obligan a replantear por completo la conversación cultural. Revisamos la estadística brutal de que los premios Nobel son abrumadoramente creyentes, vimos las posturas de los verdaderos padres de la ciencia y entendimos las razones psicológicas de por qué prefieren guardar silencio en la academia de hoy. Sí, como argumenta el texto, los datos duros demuestran que estas mentes gigantes encuentran una armonía profunda entre sus fórmulas y la idea de un creador, entonces nuestras ideas preconcebidas como sociedad necesitan urgentemente ser revisadas. Es una invitación súper provocadora que nos deja el autor. Cuestionarnos de una vez por todas si el verdadero espíritu del descubrimiento nos aleja del misterio o si, al mirar los números fríos, resulta ser el camino más directo y fascinante hacia él.